Hola, ¿qué tal? Soy Carla Macedonio, estudiante de Medicina de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Guerrero. Voy a hablar de lupus eritematoso sistémico. El lupus eritematoso sistémico es una enfermedad autoinmunitaria y multisistémica con remisiones y recidivas de comienzo agudo que pueden afectar a prácticamente todos los órganos del cuerpo. Sin embargo, afecta principalmente a la piel, los riñones, a las membranas serosas, a las articulaciones y al corazón. Inmunológicamente, la enfermedad se asocia a un enorme conjunto de autoanticuerpos, entre los que clásicamente se encuentran anticuerpos antinucleares. Al igual que muchas enfermedades autoinmunitarias, hay un fuerte predominio del sexo femenino y afecta a 1 de cada 700 mujeres en edad fértil. Es más común y grave en las mujeres norteamericanas de raza negra y afecta a 1 de cada 245 mujeres en dicho grupo. Usualmente se inicia en la segunda o tercera década de la vida, pero puede manifestarse a cualquier edad, incluidas las primeras etapas de la infancia. La clasificación propuesta se basa en 11 criterios con el fin de identificar a los pacientes en los estudios clínicos. Se puede decir que una persona tiene lupus eritematoso sistémico si cualquiera de 4 o más de 11 de los criterios se hallan presentes, de forma seriada o simultáneamente, durante un intervalo de observación. En el lupus, el defecto fundamental es el fracaso del mantenimiento de la autotolerancia, lo que induce la producción de un gran número de autoanticuerpos que puede dañar los tejidos directamente o en forma de depósitos de inmunocomplejos. Algunos factores genéticos son la asociación familiar, donde los miembros de la familia tienen un mayor riesgo de desarrollar lupus, y hasta el 20% de los familiares de primer grado no afectados clínicamente pueden tener autoanticuerpos. La asociación con el HLA, donde la razón de posibilidades de las personas con el HLA-DR2 o HLA-DR3 es de 2 a 3, pero si están presentes ambos haplotipos aumenta hasta aproximadamente 5. También otros genes donde pueden verse deficiencias genéticas que afectan la vía clásica del complemento, especialmente C1q, C2 o C4 en el 10% de los pacientes con lupus eritematoso sistémicos. Dentro de los factores ambientales está la radiación ultravioleta, donde exacerba las lesiones de lupus. Uno de los mecanismos que se han propuesto para este efecto es que la radiación UV provoca apoptosis de las células del huésped, lo que aumenta la carga de fragmentos nucleares y las respuestas inflamatorias a los productos de las células muertas. También está el tabaquismo, donde este está asociado al desarrollo de lupus, aunque tampoco se conoce el mecanismo concreto en sí en el que el tabaquismo pueda modular la producción de autoanticuerpos. Y también se pensó que las hormonas sexuales tenían una influencia importante en el desarrollo de la enfermedad, ya que el lupus es 10 veces más frecuente en mujeres en edad fértil que en los hombres de edad similar, pero solo es 2 a 3 veces más frecuente en las mujeres durante la infancia o mayores de 65 años de edad. Pero no obstante, el tratamiento con anticonceptivos orales con dosis altas de estrógenos y progesterona no influye en la frecuencia o gravedad de los brotes de la enfermedad, lo que indicaría que hay otros factores aparte de los hormonales que podrían explicar el aumento de riesgo de esta enfermedad en las mujeres. Anomalías inmunitarias en el lupus. En varios estudios se han citado varios componentes del sistema inmunitario innato y adaptativo en la patogenia del lupus, como son los interferones de tipo 1, donde las células de la sangre muestran una
una firma molecular muy llamativa que indica la exposición a interferón alfa, un interferón de tipo 1 que se produce principalmente en las células dendríticas plasmacitoides. Las señales del receptor es de tipo TOL. Estos en estudios de modelos de animales se ha demostrado que los TLR que reconocen el ADN y el ARN, principalmente los receptores TLR9 y TLR7, que reconocen ADN y ARN respectivamente, producen señales que activan a los linfocitos B específicos de los autoantígenos nucleares. Y el fracaso de la tolerancia a los linfocitos B, donde el estudio de estos en pacientes con lupus indica la presencia de defectos en la tolerancia tanto central como periférica, lo que determina una frecuencia más alta de linfocitos B autorreactivos de la que cabría esperar en personas sanas. La susceptibilidad genética y la exposición dan lugar al fracaso de la autotolerancia y a la persistencia de antígenos nucleares. Los autoanticuerpos sirven para internalizar los componentes nucleares que hacen entrar a los TLR y estimulan la producción del interferón. A su vez, el interferón puede estimular las respuestas de los linfocitos B y T ante los antígenos nucleares. Se han identificado anticuerpos frente a varios componentes del núcleo y del citoplasma de las células que no son específicos ni de órgano ni de especie. Los anticuerpos antinucleares, que son los ANA, se dirigen frente a varios antígenos nucleares y pueden agruparse en 4 categorías. La primera son anticuerpos frente al ADN, segunda son anticuerpos frente a las histonas, la tercera son anticuerpos frente a proteínas no histonas unidas al ARN y el cuarto son anticuerpos frente a los antígenos nucleolares. Sí, en la tabla se mencionan varios anticuerpos, ahí se pueden ver varios anticuerpos, están incluidos los ANA y su asociación con el lupus y con otras enfermedades autoinmunitarias. Sea cual sea la secuencia exacta de formación de los autoanticuerpos, probablemente actúen como mediadores de la lesión titular a través de varios mecanismos. La mayor parte del daño orgánico en el lupus se debe al depósito de inmunocomplejos. La biopsia de piel y riñón de estos pacientes demuestra la existencia de depósitos granulares difusos e intensos. Los autoanticuerpos de varias especificidades contribuyen a la patología y las manifestaciones clínicas del lupus eritematoso sistémico. Los autoanticuerpos frente a eritrocitos, leucocitos y plaquetas opsonizan esas células y provocan su fagocitosis, dando lugar a citopenias. Ahora, en cualquier tejido puede haber una vasculitis necrosante aguda que afecta a las pequeñas arterias y arteriolas. La arteritis se caracteriza por necrosis y por depósitos fibrinoides en el interior de las paredes vasculares y contienen anticuerpos, ADN, fragmentos del complemento y fibrinógeno. Con frecuencia también hay un infiltrado leucocítico transmural y perivascular. En los estadios crónicos, los vasos muestran un engrosamiento fibroso con estrechamiento luminal. La afectación renal es de una de las características clínicas más importantes del lupus y la insuficiencia renal es la causa de muerte más común. La patogenia de todas las formas de
glomerulonefritis en el lupus implica el depósito de complejos ADN-anti-ADN en el interior de los glomérulos. Estos inmunocomplejos provocan una respuesta inflamatoria que pueden causar proliferación de las células endoteliales, mesangiales y o epiteliales, y en los casos graves, necrosis de glomérulos. Existen 6 patrones de enfermedad glomerular en el lupus. La clase 1 es nefritis lúpica mesangial mínima. En la clase 2, nefritis lúpica proliferativa mesangial. La clase 3, nefritis lúpica focal. La 4 es nefritis lúpica difusa. La clase 5, nefritis lúpica membranosa. Y clase 6, nefritis lúpica esclerosante avanzada. La clase 1 se detectan inmunocomplejos en el mesangio, pero son alteraciones estructurales concomitantes detectables con la microscopía óptica. En la clase 2, la nefritis lúpica proliferativa mesangial se ven en el 10 al 25% de los casos y se asocia a síntomas clínicos leves. Los inmunocomplejos se depositan en el mesangio con un incremento leve o moderado de la matriz y de la celularidad en el mesangio. En la nefritis lúpica focal, que es la clase 3, se ven del 20 al 35% de los casos. Las lesiones aparecen en menos de la mitad de los glomérulos, siguiendo una distribución segmentaria o generalizada dentro de cada uno de los glomérulos afectados. Y las lesiones activas se caracterizan por tumefacción y proliferación de las células endoteliales y mesangiales, infiltración por neutrófilos y o depósitos de fibrinoide con trombos capilares. En la nefritis lúpica difusa, que es la clase 4, esta es la forma más grave de lesión renal en el lupus eritematoso sistémico. La mayoría de los glomérulos afectados muestran proliferación endotelial y mesangial que causa hipercelularidad difusa en esas estructuras, y en algunos casos la aparición de semilunas epiteliales que llenan el espacio de Bowman. Cuando la afectación es extensa, los inmunocomplejos subendoteliales provocan el engrosamiento circunferencial de la pared capilar, simulando asas de alambre rígidas en el estudio rutinario con la microscopía óptica. En la primera imagen es una nefritis lúpica que muestra un glomérulo con varias lesiones en asa de alambre. En la segunda es un asa capilar glomerular renal de un paciente con nefritis en el contexto de un lupus eritematoso sistémico. La tercera es un depósito de anticuerpos de inmunoglobulina G en un patrón granular detectado por inmunofluorescencia. La piel se halla afectada en la mayoría de los pacientes. Se observa un exantema eritematoso o característico sobre los malares y el puente de la nariz. Se puede observar un patrón en alas de mariposa en aproximadamente la mitad de los pacientes. Histológicamente, hay una degeneración liquenoide de la capa basal de la epidermis, edema en la unión dermoepidérmica e infiltrados de células mononucleares alrededor de los vasos sanguíneos y anejos cutáneos. La microscopía de inmunofluorescencia muestra depósitos de inmunoglobulina A y complemento en la unión dermoepidérmica. También puede haber depósitos similares de inmunoglobulina A y complemento en la piel aparentemente no afectada. Las articulaciones es una de las afectaciones de lupus. La afectación articular es frecuente, pero por lo general no se asocia a cambios anatómicos llamativos. Es decir, no hay una deformidad articular en sí. Cuando aparece clínica corresponde a una tumefacción
e infiltración mononuclear inespecífica en las membranas sinoviales. La erosión de las membranas y la destrucción del cartílago articular, como sucede en la artritis reumatoide, son infrecuentes. La afectación del sistema nervioso central también es muy común. Son déficits neurológicos focales con o síntomas neuropsiquiátricos. Con frecuencia la enfermedad del sistema nervioso central se atribuye a lesiones vasculares que causan isquemia o microinfartos cerebrales múltiples. También se ven afectados otros órganos como lo es el vaso. Este puede hallarse moderadamente aumentado de tamaño. Es frecuente que exista un engrosamiento fibroso capsular, al igual que en la hiperplasia folicular, con numerosas células plasmáticas en la pulpa roja. También se ha afectado el pericardio y la pleura. En particular, estas son membranas serosas que muestran diversas alteraciones inflamatorias en el lupus, que van desde derrames serosos hasta exudados fibrinosos que progresan a opacificación fibrosa en el estadio crónico. Y la afectación cardíaca se manifiesta principalmente como una pericarditis. Otros órganos que se pueden ver afectados son pues los pulmones. Estos pueden presentar fibrosis intersticial junto con inflamación pleural. Y también el hígado muestra inflamación inespecífica a los tractos portales. Y bueno, eso ha sido todo.